Sí, hermanos, como decíamos ayer, en esta primera semana de Cuaresma estamos recuperando ese vocabulario fundamental de la Cuaresma. Hoy aparece otra palabra importante, una palabra que es como la cumbre luminosa a la que quiere llevarnos todo este camino. Esa cumbre se llama santidad. Llamados a la santidad. Es una palabra que puede sonar fascinante para algunas personas, pero quizás para la mayoría una palabra que suena sencillamente extraña, lejana. Para algunos incluso puede sonar como cuando tú abres un armario viejo y hay ahí ese aire enrarecido, muchas veces húmedo, polvoriento, como palabra que pertenece a otra época. Pues quiero decirte que no. Quiero decirte que la palabra santidad es tal vez la palabra más actual, porque es el proyecto más hermoso en el que tú puedes entrar. Es el desenlace más bello que puede tener tu vida. Es el camino que puede mejorar eficazmente tus decisiones. Es la brújula para orientarte en el mar de esta existencia. No hay nada que se asemeje a la palabra santidad para describir lo que puede ser, lo que debe ser tu resolución, tu camino en esta tierra. Pero ¿qué entendemos por santidad? Pues como decía Catalina de Siena, y así le enseñó Dios a ella, las cosas suelen entenderse mejor por contraste, de tal manera que miremos qué es lo contrario de la santidad. Y eso es fácil de encontrar. Lo contrario de la santidad es el pecado en sus diversas formas. ¿Qué tipo de pecado? Bueno, pues cada uno de nosotros tiene distintas batallas y seguramente, pues dentro de ese batallar, pues tienes que pelear contra la mentira, contra la envidia, contra la lujuria, contra la ira. El solo hecho de mirar los pecados llamados capitales, que son como los principales y los que sirven de cabeza para muchos otros pecados, el hecho de mirar esos pecados capitales ya te orienta sobre lo que queremos decir con la palabra pecado. Y aquí viene un ejemplo que puede ser interesante. Resulta que me encontré con un amigo al que no veía hacía mucho tiempo, un compañero de colegio. Y la verdad es que eran tantos años que yo le había perdido completamente la pista. De lejos sabía que ese hombre se había casado. Pero estaba yo tan atrasado en noticias que yo no sabía que lamentablemente se había separado de su esposa y no hacía poco tiempo. La verdad es que ya habían pasado años después de la separación. Bueno, entonces nos ponemos a hablar, no es una historia bonita, pero nos ponemos a hablar. Y este hombre, mientras nos tomábamos algún café, me dice, ¿y sabe qué es lo que más me duele, Nelson? Que ese matrimonio se hubiera podido salvar. Pero es que entre los celos enfermizos de ella y los estallidos de ira míos, ahí no hubo nada que hacer. ¿Y por qué ella era una persona tan celosa? Bueno, porque era una persona herida, que no había sanado esas heridas además, una persona con baja autoestima, una persona marcada por el miedo. Y si tú miras lo que había detrás de esos celos enfermizos de aquella mujer, pues lo que encuentras son distintos pecados. Pecados de desprecio, de negligencia, de descuido por parte de los papás. Pecados de un novio o unos novios que tuvo y que se aprovecharon de ella. Y cuando ella se sintió engañada y se sintió burlada, pues se llenó de odio. Entonces ve haciendo la lista de los pecados que fueron dañando el corazón de ella. Pero ahora vete al corazón de él y ¿qué es lo que encuentras? Pues un hombre que aprendió y aprendió fundamentalmente de su papá, que tenía un negocio más o menos próspero, pues este papá de mi amigo le había enseñado con mucha claridad, mire, en la vida usted tiene que abrirse camino.
Y la vida es de los que pelean y de los que no se dejan. Esas palabras le quedaron muy grabadas a mi amigo. El mundo es de los que no se dejan, no se deje de nadie, no se deje de nadie. Y le infundió tanto esa idea, le inculcó tanto ese orgullo y esa agresividad, que cuando él estaba en su matrimonio, pues su manera de reaccionar frente a cualquier palabrita que le dijera la esposa, su manera de reaccionar era con cañones de alto calibre, como quien dice: usted no me va a poner condiciones a mí, usted no me va a volver la vida un infierno, usted no va a hacer eso conmigo. Y entonces se acabó el matrimonio y las consecuencias fueron horribles para los hijos. Los hijos estaban muy pequeños cuando ellos se separaron. Y estoy hablando de la santidad. ¿Ya te das cuenta para dónde va esta reflexión? El pecado arruina la vida. El pecado empobrece la vida. El pecado pudre la vida. El pecado enferma la vida. Los mejores sueños se destruyen. Yo no conocí el tiempo en que mi amigo y su esposa, ahora habrá que llamarla su ex, yo no conocí el tiempo en que ellos eran novios, pero por lo que pude entender, fue un noviazgo hermoso. Y los primeros años de ese matrimonio fueron bellos. Y el nacimiento de los hijos fue una alegría. Y ahora esos hijos están traumatizados y están listos para salir también ellos a destruir otros hogares o a llevar una vida de miseria emocionalmente. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, ¿qué es la santidad? Leámoslo en contraste con lo del pecado. Empieza a quitar ese pecado de esas historias. Imaginémonos esta misma historia, pero quitemos el pecado, quitémoslo. ¿Qué queda? Queda una historia bella, queda una historia feliz, queda una historia fecunda, queda una victoria del amor. Eso es lo que queda. Pero entró el pecado, ¿y qué quedó? Pues una catástrofe, un desastre, vidas despedazadas. Un hombre solitario, envejecido, ahora pensando a ver con quién se junta porque no quiere envejecer solo. Eso es lo que ha quedado. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es el arte de no resignarse frente al pecado. La santidad es el arte de decir: yo no me voy a quedar con esto. Con esto significa con mi mentira, con mi desorden sexual, con mi orgullo, con mi miedo. Yo no me voy a quedar con eso. Esto no puede quedarse para siempre en mi vida. Eso es buscar la santidad. Y eso es lo que queremos en Cuaresma. Que Dios te bendiga.